Buenas tardes, amigos, bienvenidos a 24 horas. Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional para iniciar el proceso de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el debate se traslada a la modificación de la estructura del Poder Legislativo. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Valeria, amigos, muy buenas tardes. Según los analistas, la bicameralidad que se plantea puede convertirse ahora en otro tema de debate. La atención entonces se centraría en este análisis. Aquí empezamos 24 horas. Con el pronunciamiento de la Corte Constitucional que da luz verde a la reforma parcial de la Constitución, el debate sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana está prácticamente superado, pues la mayoría de fuerzas políticas del país están de acuerdo y hasta los actuales consejeros están resignados. Respetaré y todos los consejeros respetaremos la voluntad del pueblo ecuatoriano y de la institucionalidad. Según este analista, el debate sobre la reforma parcial podría trasladarse a la modificación del Poder Legislativo que se plantea en la reforma parcial, con la creación de 2 cámaras con funciones específicas cada una. El hecho de cambiar el modelo ecuatoriano de unicameral a bicameral implica unos intereses políticos muy fuertes. Y hay una disputa política incluso por la forma como se van a elegir los senadores, y eso se va a resolver dentro de la Asamblea Nacional. Y este tema se vuelve complejo porque son los actuales legisladores quienes tendrán que modificar la Constitución si la propuesta obtiene el respaldo en firmas necesarias para transformar a la actual Asamblea. Incluso teniendo 2 cámaras van a haber menos legisladores, va a ser más barato mantener una Asamblea Nacional, un Parlamento. Aunque la Corte Constitucional no dio paso a varios artículos que se relacionan precisamente con los requisitos para los potenciales candidatos a la Cámara de Senadores, en la que se planteaba la exigencia, por ejemplo, de un título de 3er nivel. Ese es un tema discutible, porque en términos políticos los senadores deberían tener una calificación mayor que los asambleístas o legisladores. Pero al final la Corte ha decidido eso. En todo caso, el proceso de reforma parcial a la Constitución apenas empieza. Lo primero será la recolección de firmas para respaldar la iniciativa ciudadana. Luego se deberá entregar a la Asamblea los 77 artículos de la reforma y luego de su aprobación conseguir que los ecuatorianos la ratifiquen a través de un referendo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La defensa de Carolina Astudillo, ex secretaria de Carlos Pareja Cordero, pedirá reparaciones al Estado. Astudillo fue declarada inocente dentro de un proceso por presunto lavado de activos en julio de 2018. Sin embargo, pasó 1 año y 7 meses en prisión. Fue condenada a 17 años y 4 meses de prisión en diciembre de 2017, pero tras una apelación se resolvió su inocencia en julio de 2018. Carolina Astudillo, ex secretaria de Carlos Pareja Cordero, fue procesada por presunto lavado de activos en el caso Petroecuador. Su abogado, Carlos Sánchez, aseguró que Astudillo fue utilizada como cortina de humo mientras estallaban las revelaciones de Carlos Pareja Yannuzeli, exgerente de Petroecuador, que salpicaban al anterior gobierno. Se la citó a ella como parte de esta logística criminal. Antes de que se resuelva su inocencia, Carolina Astudillo pasó 1 año y 7 meses en prisión. Sánchez cuenta que en ese lapso recibió varias propuestas para disminuir su condena a cambio de declarar en contra de Carlos Pareja Cordero. Le habían sugerido que mejor se alinee y que firme una confesión para echarle la culpa a su jefe. Tras su libertad, la defensa de Astudillo ha iniciado un proceso para sancionar a los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Durán que la sentenciaron, según dice su abogado, desproporcionadamente, por lo que la Dirección Provincial de la Judicatura recomendó la destitución de los 3 magistrados. Esta medida, antes de convertirse en definitiva, deberá ser conocida por el Pleno de la Judicatura, quien además receptará los descargos de los involucrados. Por otra parte, Fiscalía colocó un recurso de casación que aún se tramita en la Corte Nacional de Justicia, con el fin de revertir el fallo que favorece a Astudillo. Una vez que esto se resuelva, la defensa de la exsecretaria de Pareja Cordero pedirá reparaciones. Vamos a solicitar una indemnización de daños y perjuicios por todo el perjuicio que le ha causado a Lorena Astudillo este proceso. Según información del Consejo de la Judicatura, en lo que va del año se han destituido a 22 magistrados en todo el país. Si el pleno del organismo coincide con que en este caso hubo negligencia de parte de los jueces, esta lista sumaría nuevos nombres en los próximos meses. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Existe alivio entre los pacientes que padecen de enfermedades catastróficas tras la aprobación del cuadro básico. Sin embargo, hay algunos medicamentos que no entraron en esta actualización. Para los pacientes que padecen enfermedades catastróficas, la aprobación de los 64 nuevos medicamentos que llegan con la actualización del cuadro básico es un alivio. Para ellos representa, además de la diferencia entre vivir o morir, el dejar de recurrir a sentencias judiciales para poder acceder a sus tratamientos. La culpa fue de la ministra de Salud anterior, de la doctora Espinosa. Centenas de pacientes esperando sus medicamentos, algunos de ellos fallecieron y nadie podía hacer nada al respecto. Pero pese a esto no hay alegría en todos los pacientes, pues existen medicamentos que no entraron en la actualización del cuadro básico. Un ejemplo son los pacientes que padecen el linfoma de Hodgkin. Su hija Paulina ha encabezado las marchas para la aprobación del cuadro básico y está feliz, pues luchan por todos, aunque su lucha personal, por ahora, no tenga respuesta. Créaselo que lloramos de alegría, de felicidad, de triunfo, ver que logramos un objetivo el cual no los habíamos trazado. Pero lo que es la medicina Nebulimab y Bendrusimab, que es lo que ellos están utilizando, no están. Y seguimos en la lucha. Para ella son $3.500 cada 15 días para salvar a su hija de 22 años. Esta vez no se incluyó estas medicinas porque dentro de la actualización no entró ninguna solicitud de medicamentos presentada luego de junio del 2016, por lo que desde la Federación Médica Ecuatoriana quieren que exista una comisión permanente para incluirlos. Otro problema es que cuando se incluye medicamentos en este cuadro básico a través de los anexos, solo se le proporciona la medicina al hospital que la solicitó. Lo mismo ocurre cuando un paciente recibe una sentencia judicial positiva por parte de un juzgado. Solo se le entrega la medicina a ese paciente. Entonces es cuestión de coordinar entre el Ministerio de Salud. Tengo entendido que la Corte Constitucional también está metido ya en este tema, que ahora sí todos estamos en la misma causa tratando de resolver. Con la actuación récord de la ministra de Salud encargada, Catalina Andramuño, que actualizó el cuadro básico en menos de 2 meses de gestión, cuando su antecesora no pudo hacerlo en 3 años. Los pacientes consideran que estos problemas se irán resolviendo. Dayana Monroy, 24 horas. Existe incertidumbre entre los ciudadanos venezolanos que quieren ser parte de la regularización que propuso el gobierno. Solo podrán hacerlo quienes ingresaron hasta el 26 de julio. Expertos advierten que podría incrementar el número de ciudadanos con estatus irregular. Reciben charlas y se informan sobre lo que tienen que hacer de ahora en adelante. Son venezolanos que están en el país, algunos desde hace un año, otros apenas días. Y es que el gobierno ecuatoriano decidió, mediante el decreto ejecutivo emitido el 25 de julio, que se debe regularizar a quienes ya se encuentran en el país. Mediante el otorgamiento de una visa de residencia temporal, esta medida beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del Ecuador y que hayan ingresado al país por pasos regulares, habiendo registrado debidamente su entrada hasta el 26 de julio de 2019. Este proceso iniciará en octubre, sin embargo hay algunas dudas. ¿Qué pasará, por ejemplo, con quienes ingresaron al Ecuador después del 26 de julio? Eso no está claro todavía. Implícitamente se entendería que podrán optar a las demás categorías migratorias que están actualmente vigentes. Por ejemplo, los ciudadanos venezolanos optaban por la visa UNASUR. Él, por ejemplo, llegó hace 4 días a Ecuador y presentó su carta andina. No tiene pasaporte y dice ese será su principal problema para regularizarse. Incluso el pasaporte sale por la embajada en $280, más no tenemos garantía qué fecha, cuándo lo van a enviar. No tendría que quedar ilegalmente porque a pesar de todo aquí uno tiene una pequeña oportunidad de trabajo. Quienes ingresaron al Ecuador por los pasos irregulares tampoco podrán regularizarse. Por eso este especialista en derechos humanos considera que hay vacíos en el decreto ejecutivo y que este posiblemente no cumpla con su objetivo. El imponer estos requisitos implica nuevamente el poco acceso de la población venezolana a la regularización. Este tipo de medidas lo que hace es aumentar población migratoria irregular. El decreto también establece que desde este 26 de agosto rige la visa humanitaria para quienes ingresen al país. De lo que se conoce, hay más de 63 pedidos de visa en los consulados ecuatorianos en 3 países. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Esta mañana se produjo un nuevo incidente en la penitenciaría del Litoral. De forma extraoficial se conoce que habría un privado de libertad muerto y otro herido. Carlos Acoto se encuentra en el lugar y tiene más información. Carlos, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros?
Compañeras, amigos, muy buenas tardes. Lamentablemente, la penitenciaría del Litoral vuelve a ser escenario de la violencia. Se ha confirmado extraoficialmente la muerte de un PPL, de una persona privada de libertad, además de un herido, y la detención de quien sería el gatillero, quien habría cometido este asesinato. A esta hora de la tarde las puertas se han cerrado para los familiares de los internos que venían, como normalmente lo hacen, a visitarlos. Mientras tanto, hemos podido recoger algunos testimonios que han confirmado justamente este nuevo altercado al interior de la penitenciaría del Litoral. Escuchemos. Netamente lo que tenemos a conocimiento es que hay una balacera. Totalmente preocupado ante los acontecimientos que están pasando ahorita aquí adentro en la penitenciaría. Tenemos a los señores militares aquí afuera. ¿Qué hacen? Solamente revisarnos de aquí para allá. Yo estaba con mi esposo adentro y nos dice que salga porque había unos muertos ahí. Hasta cuando nosotros íbamos saliendo eran 2. Y bien, extraoficialmente, una funcionaria del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad ha confirmado los nombres de quienes han participado en este altercado. Andrés Jordán Veloz sería la persona privada de libertad que resultó asesinada. Él cumplía una pena por asesinato. Luis Alberto Espinosa Orozco sería el interno herido, y quien se habría identificado como el gatillero, quien habría asesinado a su compañero, sería Kevin Alexander Ábalos Escandón, quien cumple una pena justamente por asesinato. Se nos ha confirmado que en los próximos minutos el director de la cárcel dará una rueda de prensa. Estaremos pendientes de la información que se genere. Continuamos con muchas más noticias desde estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la información. Y la noche de ayer se registró el 6º atentado en la Universidad de Guayaquil en lo que va del año. El vicepresidente de la República recorrió el lugar para constatar los daños y además añadió que el centro de estudios ha estado en manos de gente peligrosa que se opone a la intervención. Cerca a las 9 de la noche este jueves se registró la explosión en la parte posterior del edificio donde funciona el rectorado. El estallido, una vez más, causó alarma en el centro de estudios. Dicen que el edificio se estremeció. Durante las primeras horas de este viernes se pudo constatar los daños. La onda expansiva destruyó los ventanales del edificio. A unos 20 metros dañó las puertas y ventanas donde funciona un cyber. La explosión del artefacto dejó como resultado un hueco de aproximadamente 1 metro con 20 centímetros de ancho y de profundidad 40 centímetros. En el lugar, obreros trabajan para remediar los daños. El vicepresidente de la República junto al rector y el comandante de la policía recorrieron el lugar para verificar los daños. El segundo mandatario indicó que los 6 atentados que se han registrado durante el 2019 reflejan que la Universidad de Guayaquil ha estado en manos de gente peligrosa. Refleja que la universidad ha estado metida o ha estado tomada por gente mafiosa. Por su parte, Roberto Pazley, rector e interventor de la universidad, recalcó que los atentados obedecen a desacuerdos por la eliminación de grupos enquistados en el poder que aún pretenden manejar el centro de estudios. Los que se oponen a la gestión porque tienen miedo que se los descubran en sus pillerías. La anterior administración y sus asesores han cometido serios y graves actos administrativos dolosos. Dicen que el mensaje es irse acercando hasta el rectorado, hasta llegar al rector. Quiero que sepan estos delincuentes, esta delincuencia organizada, que no me van a amedrentar. El vicepresidente durante el recorrido mencionó que a la comisión interventora se le ha dado un presupuesto adicional que servirá para implementar un plan de seguridad. Se le ha dado un presupuesto adicional de $30 millones. La policía analiza las cámaras de seguridad que existen en el lugar para determinar si quedaron grabados los sujetos que abandonaron el artefacto explosivo. Paul Tutibén, 24 horas. Un caso de femicidio se registró este viernes en el sur de Quito. Se trata de una adolescente de 17 años de edad que fue presuntamente estrangulada por su expareja, quien después de cometer el crimen intentó quitarse la vida. La causa del femicidio, según las primeras indagaciones, se dio por una crisis de celos de la expareja de Miriam, de 17 años de edad, quien llegó la noche de ayer hasta la vivienda de la víctima para tratar de solucionar los problemas que habían tenido. El cuerpo presenta ciertos hematomas y golpes. Se presume que es asfixia por estrangulación. Pues según los familiares de la víctima, Miriam llegó desde Angamarca, provincia de Cotopaxi, hasta la ciudad de Quito, escapando de las constantes agresiones de Víctor T., de 21 años de edad. Él es muy celoso, lo cual él la mató porque mi hermana le prestó el teléfono a él
y recibió una llamada de un amigo de mi hermana y le vino a celar por eso y vino a pelear. Después de cometer el delito, el agresor intentó quitarse la vida con un arma blanca, haciéndose un corte a la altura del cuello. El hecho al parecer se cometió en horas de la madrugada. A las 6 de la mañana subo y yo a golpear la puerta y no me abrieron. Después yo pasé para el lado de atrás y mi hermano le golpeó más y ahí abrió. Y ahí estaba el piso, está puro sangre, todito. El agresor, quien se encontraba detenido en uno de los patrulleros, fue trasladado hasta la unidad de flagrancia, mientras que el cuerpo del adolescente fue llevado a la morgue para la respectiva necropsia. En Quito, Paul Coello, 24 horas.